Llori representa Global Seafood Alliance y nos hablará sobre la producción acuícola mundial, situación, retos y perspectivas. Vamos a continuar. Bueno, aprovecho el espacio para dar una breve reseña de Darryl Llori, el siguiente ponente de este ciclo de conferencias. Darryl tiene más de 25 años de experiencia profesional mundial, enfocado en el desarrollo, gestión y soporte técnico de negocios acuícolas comerciales, producción integrada, procesamiento y comercialización de camarones y otros productos de mar cultivados. Además, es consultor y asesor senior en inteligencia de negocios y tecnología acuícola. Es desarrollador, propietario, director de proyectos camaroneros y de alimentos acuícolas en varios países, en las Américas y en África. Profesor adjunto de acuicultura por 30 años en la Escuela de Graduados de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, en Florida. También es contratista Global Seafood Alliance, anteriormente Global Aquaculture Alliance, durante 25 años, editor fundador por sus primeros 17 años de su publicación enfocada desde luego a la responsabilidad en el tema de productos del mar, actualmente editor emérito. Adelante, hablemos de situación actual, retos y perspectivas de la industria del cultivo de camarón. Bienvenido, Darryl, a Conagua. Adelante. Muchas gracias, es un gusto. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento al Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, CONAFAB, a los acuacultores de AOME, al señor Javier León por la gentil invitación y la oportunidad de compartir esta plática con ustedes. Voy a presentarles un vistazo muy global de la situación actual, retos y perspectivas de la industria del cultivo de camarón en base a información de varias fuentes y publicaciones y también mi propia interpretación. A ver cómo avanza esto. Ok. Entonces, comenzamos con la situación actual de la industria, hablando de producción de camarón cultivado. Los datos y la información que muestro a continuación provienen de la Global Seafood Alliance, del Banco Agroindustrial Rabobank de Holanda y de la empresa Kontali, que es una empresa de Noruega especializada en información de productos de mar, y de varias otras fuentes y contactos, y también de diversas publicaciones que están citadas en las láminas correspondientes. Algunas generalidades de la industria. El camarón se cultiva en diferentes sistemas de producción y escalas en al menos unos 50 países en todo el mundo, pero la producción sabemos que está localizada en dos áreas principales, Asia y las Américas. Para el 2025 les adelanto que el estimado de la producción mundial es entre 6,2 y 6,3 millones de toneladas métricas, y de esta cantidad se exportan un 3,8 millones de toneladas métricas, o sea, el 61% de la producción mundial de camarón de cultivo es exportada a otros mercados. La industria soporta más de 2,5 millones de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y genera una importante actividad comercial, más de 30.000 millones de dólares anuales de actividad comercial, o un 15% del valor de todos los productos de mar de todos los orígenes que son comercializados a nivel mundial. Hay también mucha actividad económica adicional de la industria, centrada en industrias de apoyo, industrias auxiliares, como la de fabricación de alimentos acuícolas, equipos diversos, fármacos y productos químicos, transporte, mercadeo, investigación y desarrollo y otros. La tecnología de producción todavía es mayormente de semi a intensiva, pero hay mucho potencial para mejorar la eficiencia a través de la innovación y adopción de prácticas más estándar. La industria está basada en y depende mucho de una sola especie, el camarón blanco del Pacífico o Banamey, con aún pocas líneas mejoradas. El Banamey es la especie más importante del mundo. Prácticamente toda su producción proviene de la acuicultura. El Banamey es más del 85% de toda la producción acuícola de camarón, y además es más del 40% de toda la producción total de camarón proveniente de acuicultura y de pesquerías.
La historia de nuestra industria es tristemente una de brotes periódicos de serias e importantes enfermedades y de problemas continuos de manejo de salud que afectan las cadenas de suministro y los mercados y son de gran preocupación para los inversionistas potenciales en nuestra industria. Tenemos mucho potencial de ganancias genéticas que pueden beneficiar significativamente la producción. Mucho de esto se debe al relativamente muy corto ciclo de vida del camarón. Nuestro conocimiento sobre sus necesidades nutricionales, diría yo, es más que adecuado, pero ciertamente hay mucho margen para continuar aprendiendo y mejorando. Y en definitiva, la industria puede crecer significativamente, pero hay que darle un poco de atención a expandir la demanda. Entonces, voy a comenzar con Ecuador en cuanto a producción, pero primero quisiera explicar un poco sobre estas láminas. Son del reporte de Rabobank y la Global Seafood Alliance de octubre pasado y están basadas en información que fue recopilada solamente hasta septiembre de este año. Así que para varios países voy a presentar estimados más actualizados desde entonces. Para cada lámina se puede observar el crecimiento del año 2013 al 2023. Típicamente estos son datos de la FAO, pero los estimados de los años 24, 25 y 26 son de la encuesta anual de la Global Seafood Alliance. En Ecuador hay muchos exportadores que están buscando mayores cuotas en los mercados de Europa y de Estados Unidos debido a la situación actual de los aranceles. Primero voy a mencionar, como dice aquí, la industria camaronera de Ecuador es la industria acuícola más importante y de más rápido crecimiento en el mundo. Si observamos su crecimiento porcentual del año 13 al 23, casi 15%, impresionante, la industria de más rápido crecimiento del mundo. Y para el año en curso, Ecuador debe cerrar con una producción de aproximadamente 1,5 a 1,6 millones de toneladas métricas, más o menos. En el mes de septiembre, las exportaciones llegaron a 104.000 toneladas, un 9% más interanual, con un valor que fue más del 22% que en el año anterior. Y ya en septiembre, las exportaciones de Ecuador habían sobrepasado el millón de toneladas. Como les dije, por la situación de los aranceles en los Estados Unidos, hay mucho movimiento, mucha actividad buscando nuevos mercados. Y una de las limitaciones que tiene Ecuador es que tiene copada su capacidad de procesamiento con valor agregado, ¿verdad? Pero esta capacidad se está expandiendo fuertemente. Otra particularidad es la gran dependencia del mercado de exportación de Ecuador con China. Esta situación podría volverse más competitiva debido a que muchos productores del sureste asiático están buscando cuotas de mercado debido a estos precisos aranceles. Eh, Miremos ahora las exportaciones de camarón de Ecuador de enero a septiembre. Podemos ver, eh, ya va, se me está adelantando el cursor, el pointer. Ok, entonces para septiembre del año en curso, Ecuador exportó unas 200, casi 230.000 libras, ¿verdad? 9,4% contra el año anterior, septiembre del año anterior, y más de 21%. Si vemos el cumulativo del año hasta septiembre, ¿verdad? 13,7% más que el año anterior y más de 23% que en el 2024. La participación de mercado de China ha bajado de 53,7 a 48,7, pero ha aumentado un poco en Europa y en los Estados Unidos. Podemos ver la gran importancia que tiene el mercado de China para las exportaciones de camarón de Ecuador. Sin embargo, esas exportaciones, como comenté, han bajado un poco, mientras que han subido las exportaciones de Europa y a los Estados Unidos. Eh, un dato importante, ¿verdad? Ok. Datos preliminares de hoy indican que las exportaciones de octubre llegaron a 256 millones de libras, que es casi 11% más que para septiembre.
y un 35% más que para octubre del 2024. Mirando otro aspecto de la industria, ¿verdad? Este es el resumen de las exportaciones de Ecuador de septiembre, pero lo interesante aquí es, hay unas 10 o 12 empresas en Ecuador, sin mencionar ninguna, que dominan totalmente la producción y las exportaciones. Y podemos ver que las 6 principales empresas, ¿verdad? Básicamente manejan o controlan un 54% de las exportaciones ecuatorianas. Y si lo ampliamos a nivel mundial, las 6 empresas más importantes exportadoras de Ecuador son responsables de de más del 20% del camarón exportado mundialmente, de todos los países. Y Ecuador representa un 40% de todas las exportaciones globales de camarón. Pasando el siguiente país que voy a mencionar es México. Podemos ver que el crecimiento del año 13 al 23 fue de un 12,4%. La producción para este año se ha estimado entre unas 195 a 215 mil toneladas. La producción se reporta como estable. Se espera que pueda aumentar, en parte debido a la consolidación de empresas grandes que están utilizando cada día más tecnologías avanzadas como los alimentadores automáticos. El mercado de México es muy fuerte, el mercado local. Se reporta que un 90% o más de los camarones cultivados se venden localmente. Eh, las importaciones de camarones de Centroamérica y China que existen y que probablemente incluyen camarón de Sudamérica procesado en Asia y reexportado de vuelta, están en los niveles más altos en muchos años y esto se reporta que ha reducido los precios en el mercado local de México. Pasando al tercer país de nuestra región, Brasil, podemos ver que del año 13 al 23 la industria creció a un ritmo anual de un 7%. Para el año 24, 25 y 26 se esperaba un crecimiento interesante. Al igual que México, el mercado de Brasil es muy fuerte, el mercado interno. Prácticamente todo el camarón cultivado en Brasil se consume en el país. Se reporta que los mercados locales podrían absorber una mayor producción, pero los precios del camarón son demasiado altos en comparación con otras fuentes de proteína y esto es común en muchos otros sitios. De hecho, los precios de la carne vacuna, cerdos y aves de corral en Brasil están disminuyendo y esto representa una fuerte competencia con el camarón. Se reporta también que los costos de alimentos para camarón siguen siendo impredecibles. Los costos energéticos son altos en Brasil y muchos productores están invirtiendo en energías alternativas como energía solar. Las enfermedades virales siguen siendo un problema serio, principalmente el IMNV, y también se ha reportado que el número limitado de plantas de procesamiento es un problema. Entonces, resumiendo, para América Latina, Rabobank reporta que el año 24 fue un año claramente afectado por niveles de precios bajos, esperando que el 25 y el 26 fueran mejores, ¿verdad? La producción de camarón cultivado del año 13 al 23 para la región creció a un ritmo de un 12,3%, principalmente impulsado por el crecimiento en Ecuador, en México, en Brasil. Para la región, para este año, se estima que la producción total puede llegar a unos 2,1 a 2,2 millones de toneladas métricas, eh, principalmente, como comenté, por la producción de Ecuador, México y Brasil. Pasando a Asia y comenzando con India, esta es la producción estimada. Vemos que del año 13 al 23 se reportó un crecimiento de más del 15%, ¿verdad? En mi opinión, la producción de banamey reportada de la India está siendo sobreestimada desde hace varios años, como muestra el recuadro en rojo. Para el 2025 se estima una producción de banamey de unas 900 a 920 mil toneladas y unas 55 mil toneladas de monodón, del camarón tigre negro.
dependiendo de los resultados del segundo ciclo de producción que se está terminando ahora y esperando un leve aumento para el año que viene. Pero obviamente todo esto depende mucho de que se resuelva el tema de los aranceles con los Estados Unidos. Los productores indios, los exportadores están buscando nuevos mercados como China para colocar su camarón mientras se resuelve esta situación de los aranceles, pero el camarón de la India generalmente no tiene la misma calidad, el camarón entero no tiene la misma calidad que desean mercados como China, y esa calidad sí la tienen otros camarones como los camarones de América Latina, particularmente los de Ecuador. Aparentemente los aranceles están en discusión y podrían concretarse en un 15%, lo cual se piensa le permitiría a India mantener una participación, si se quiere, competitiva de mercado en los Estados Unidos. Estas son las exportaciones de la India reportadas para septiembre, ¿verdad? Eh, Hay pequeño aumento de un 2%, llegando a 535.000 toneladas, ¿verdad? Los principales mercados se muestran del lado derecho, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que para los Estados Unidos a septiembre las exportaciones disminuyeron en un 3%, y subieron un poco de otros países, ¿verdad? A la Unión Europea aumentaron un 37% a septiembre, y a Canadá un 12%. Ok. Eh, India es un importante productor de monodón. Sus producciones y exportaciones han venido creciendo de manera sostenida en los últimos años y se espera que para este año sus exportaciones puedan sobrepasar, las exportaciones de monodón podrían sobrepasar las 50.000 toneladas. Otro aspecto importante de la industria en la India es que se está mirando mucho hacia adentro, buscando desarrollar más su mercado interno. India es el país con mayor población del mundo, es más de 1.500 millones de habitantes. No son todos vegetarianos, consumen muchos productos cárnicos, pollo, cordero, consumen pescado, ¿verdad? Y se comenta que con un poco de esfuerzo y un poco de promoción, en la India se podría consumir fácilmente de 300 a 500.000 toneladas de camarón eventualmente, ya que de hecho ya consumen fácilmente unos 15 millones de toneladas de pescado. En fin, queda por verse, pero el desarrollo del mercado interno de India podría ser un factor muy importante para la industria. Pasando a China, para China, al igual que para Vietnam e Indonesia, hay dos claras perspectivas desde el punto de vista de los estimados de producción de camarón. Una es la versión oficial, que no la estoy incluyendo porque para los tres países está, creo, significativamente sobreestimada. Y la otra versión es la que estamos presentando aquí, lo que llamo la opción uno. Podemos ver que del año 13 al 23, la industria de camarón cultivado en la India creció a un 6,6% estimado. Para el 2025, China está produciendo más camarón cultivado que lo que muestra esta gráfica. Probablemente 1.250.000 toneladas de banamey, creciendo quizás a 1.285.000 toneladas el año que viene. Y para monodón, este año unas 165.000 toneladas, creciendo hasta quizás unas 185.000 toneladas en el 2026. China produce, además de banamey y monodón, produce otras especies de camarón. Produce el camarón blanco de allá, el Peneus chinensis. Producen el camarón curuma o japonicus y al menos 4 o 5 otras especies. Aspectos importantes de la industria en China, ¿verdad? China está tratando de independizarse un poco de la fuerte dependencia de las importaciones de camarón. Se reporta que el costo del cultivo de camarones Banamey ha disminuido significativamente en los últimos años, lo que le va a permitir a los productores chinos competir más directamente con los productos importados. La transformación más notable en el sector camarero de China se reporta es el mejor manejo de los costos y la adopción de tecnologías como automatización y otras tecnologías inteligentes.
Pero ciertamente quizás el factor más importante para este aumento de la producción es la introducción de la producción en invernaderos, que podemos ver aquí una vista aérea de esos invernaderos, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunas generalidades. El consumidor chino prefiere el camarón vivo y estos sistemas de invernaderos permiten suplir el mercado de camarones vivos en los grandes mercados urbanos, ¿verdad? Por lo menos en la región del sur, eh, estos invernaderos permiten de 3 a 5 cultivos o cosechas por año, y en las regiones más frías del norte pueden producir entre 1 y 3 cosechas anuales. Pero lo más importante aquí es que un tercio de la producción de camarones cultivados en China se estima provienen de estos sistemas de invernadero. Tienen otros datos sobre la densidad de siembra, los tamaños de cosecha, etcétera. Y ciertamente esta introducción del sistema de invernadero en China está revolucionando su industria camaronera. Pasando al siguiente país, que es Vietnam, se estima que en Vietnam, como en otros países, la producción que se muestra aquí en esta lámina está sobreestimada, como se muestra en el recuadro en rojo. Para este año, perdón, primero para el crecimiento de la industria en Vietnam del año 13 al 23 ha sido un poco más lento que en otras regiones, se reporta en un poco menos de 5% para esos 11 años, ¿verdad? Para el 2025 se estima una producción de Banamey de quizás unas 400.000 toneladas y unas 150 a 155.000 toneladas de monodón, esperando un leve aumento para el año que viene, pero esto también depende mucho de que se resuelva el tema de los aranceles con los Estados Unidos. Vietnam es otro de esos países camaroneros fuertemente impactados por los aranceles de los Estados Unidos. Información reciente de Vietnam. eh, Muchas fuertes inundaciones han afectado la industria, y según la Asociación de Exportadores BASEP, estas lluvias han sido el desastre natural más grave en últimos años que ha afectado a la industria. Por otro lado, las exportaciones de Vietnam de los primeros 3 trimestres han sido muy fuertes, lo más fuerte en los últimos 3 años, pero como dice aquí, se espera que para el cuarto trimestre puedan disminuir sus exportaciones a los Estados Unidos, debido a la situación de los aranceles que mencioné. Pasando a Indonesia, es el otro país que suele estar sobreestimado en algunos reportes. Del año 13 al 23, la industria se estimó creció en un 6,6%. Para este año, los datos actualizados estiman unas 375.000 toneladas de banamey y unas 40 a 45.000 toneladas de monodón, y esperando un leve aumento para el 2026, pero todo esto obviamente dependiendo de que se resuelva favorablemente el tema de los aranceles. Estas son las exportaciones de camarón de Indonesia de enero a septiembre. Podemos ver que en tonelaje subieron un 5% y en valor un 17%. Hay una gran dependencia del mercado de los Estados Unidos. Para el mes de septiembre, las exportaciones básicamente no habían cambiado, igual que para Japón, y con un aumento de un 28% de las exportaciones de Indonesia hacia China. Otras cosas que han ocurrido o afectado a Indonesia es descubrimiento de embarques de contenedores de camarones provenientes de Indonesia que dieron positivo a este isótopo de cesio 137. Esto llevó a la negativa de importación de grandes cantidades, de cantidades importantes de camarón, ¿verdad? Afortunadamente, como se menciona, esta es la última información de hace 3 semanas, ya Indonesia está certificando su camarón como libre de este cesio 137 y ha resumido sus exportaciones a los Estados Unidos.
Y el último país que quiero mencionar del sudeste asiático es Tailandia. Del año 13 al año 23, su crecimiento fue de un 2,4%. Las producciones en Tailandia han sido muy estables. Recordemos que hace muchos años Tailandia era el mayor productor de camarón cultivado del mundo, llegando a unas producciones de 600.000 y más toneladas, ¿verdad? Pero ellos inteligentemente redujeron sus producciones y encontraron lo que se llama el punto dulce en estas cantidades que les muestro aquí. En, en el 2025 se estiman unas producciones de unas 345.000 toneladas de banamey y unas 19 a 22.000 toneladas de monodón, esperando un leve aumento para el año próximo, pero también Tailandia es otro país que tiene o está involucrado en esta situación de los aranceles con los Estados Unidos. El mercado interno de Tailandia es muy fuerte, de unas 70 a 80.000 toneladas anuales. Mostrando otros países, ¿verdad? Bangladesh, Filipinas y Malasia. La producción de Bangladesh creo está bastante sobreestimada en esta figura. Probablemente la producción actual esté en 85.000 toneladas y está un poco sobreestimada también para Filipinas y Malasia. Arabia Saudita e Irán son dos países que han desarrollado muy fuertemente su industria de camarón de cultivo, particularmente desde la introducción del Banamey hace más de una década. Pueden ver cómo el crecimiento en Arabia Saudita del año 13 al año 18 casi llega al 20%, se ha estabilizado. Creo que en este momento la producción de Arabia Saudita debe rondar por 55.000 toneladas. Y lo mismo para Irán, un crecimiento muy fuerte del año 13 al año 18, 17, de casi un 16%, y la producción de Irán debe rondar alrededor de 40 a 45.000 toneladas. Entonces, mirando el total de la producción de Asia, de las opciones uno para China, Vietnam e Indonesia, ¿verdad? Podemos ver que del año 13 al año 23, la industria creció a un ritmo anual de un 7,4% estimado. Estas son las producciones tanto de banamey y monodón integrado. Em, Recordemos que la producción de la región de América Latina fue de un 12,3% en ese mismo periodo del año 13 al 23, contrastándola con un 7,4% en Asia. Es decir, las Américas está creciendo a un ritmo más acelerado que Asia, principalmente liderado por Ecuador, seguido por México y por Brasil. Para el año 25, el estimado actualizado de producción de camarón en Asia es de 3,8 a 3,9 millones de toneladas métricas, considerando banamey y monodón, o sea, un poco menos que los estimados de septiembre que se incluyen en esta figura, y esperando un crecimiento de un 1 a un 2% para el próximo año. Y si juntamos todos estos números para un total global, podemos ver que la industria del año 13 al año 23 creció a un ritmo mundial anual de un 8,6%. Se estima una producción total de entre 6,1 a 6,3 millones de toneladas métricas, y proyectando un crecimiento de un 2 a un 3% para el año 26. Es decir, la industria continúa creciendo, y esto a pesar de sus muchos desafíos que tiene que enfrentar. Algunos comentarios sobre el tigre negro, el monodón. Está cobrando mucho auge del año 18 al año 23. Su producción estimada creció a un ritmo de 4,5% anual, esperándose un crecimiento bastante más fuerte el año pasado, y un 4 y un 6% para este año y el año que viene. Para el año próximo, perdón, para el año 25, esperamos unas 650.000 toneladas, y para el año 2026 probablemente nos acerquemos a las 700.000 toneladas de camarón tigre negro. Otro par de comentarios relevantes, ¿verdad? El monodón, aunque es oriundo de Asia,
está establecido, está muy bien establecido en el Atlántico centro-occidental. Este es un estudio del año 2015 que muestra cada punto negro, ¿verdad? Es un reporte de ocurrencia de monodón. Por muchos años ha habido reportes de monodón adultos y maduros desde la desembocadura del río Amazonas, que está por aquí abajo, subiendo la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, el norte de Sudamérica, todo el istmo centroamericano, dando la vuelta por el Golfo de México, la Florida y subiendo hasta Carolina del Norte, ¿verdad? Hay poblaciones establecidas y reproduciéndose. El monodón fue importado a Venezuela y Brasil en los años 80, pero no se desarrolló su cultivo por diversas razones. En Puerto Rico hubo un proyecto comercial eh, de inversión de Taiwán, esto fue en los años 90. También fue importado a Carolina del Sur, a una estación de investigación, y durante un huracán que pegó muy fuertemente, se rompieron diques o los muros de piscinas donde había monodón, y estas poblaciones escaparon y se establecieron. Y de hecho, muchos pescadores comerciales, que yo sepa, desde la Florida hasta Carolina del Norte, de rutina reportan cantidades interesantes de monodón en sus capturas. Em, Actualmente hay mucho interés por el monodón en América Latina. Se me ha consultado en varias oportunidades este año. Sé que hay un par de proyectos de desarrollo ya con poblaciones libres de patógenos específicos, poblaciones SPF. Tengo experiencia cultivando monodón, pienso que funcionaría, daría muy buenos resultados a bajas densidades en los grandes estanques típicos de nuestra región. Pero yo creo que hay que mirar muy bien el mercado, porque la ventaja competitiva de un precio más alto del monodón tiene bastante que ver con su menor volumen de producción. Esta situación del monodón es un poco similar a la del pez bagre pangacio, que ya ha sido introducido en nuestra región en al menos 9 o 10 países. Hay cultivos comerciales, pero lamentablemente solo se ha introducido de manera legal y oficial en un par de países. Pienso que cualquier introducción de monodón debería seguir el mismo patrón. Este es el proyecto de Brasil, que tiene poblaciones SPF nativas desarrolladas de animales silvestres de la región, y está centrado en la Universidad de Maranhão, allá en Brasil, y tiene el apoyo de una organización de Australia. En la encuesta de la Global Seafood Alliance del año 24, los precios de mercado fueron la principal preocupación a los que respondieron a la encuesta, seguidos por el costo de los alimentos, la calidad de los reproductores y la prevención de enfermedades. Si pasamos a este año, la misma encuesta, los precios de mercado siguen siendo la principal preocupación del sector, seguido por la prevención de enfermedades, el costo de los alimentos balanceados y la calidad de los reproductores. Y no me gusta mucho discutir los precios, pero y sin entrar en muchos detalles, estos son algunos de los precios más recientemente reportados. Y podemos ver que hay una gran variabilidad en estos precios. Para la misma talla, en este caso 30 gramos, para la misma especie, en diferentes países productores, vean el gran diferencial de precios, ¿verdad? Indicado por esta flecha roja. Y aquí pueden ver el cambio, ¿verdad? De la semana 46 a la semana 48 para diferentes países. Bien, hablamos ya de producción, hablemos un poco de los mercados, a dónde va el camarón cultivado. Esta lámina muestra los 10 principales flujos comerciales de camarón, comparando el año 23 con el año 24. Podemos ver que 3 de los 4 principales flujos son Ecuador a China, Ecuador a los Estados Unidos y Ecuador a la Unión Europea. Y el segundo es la India a la Unión Europea. En esta columna pueden ver la variación de volumen del año 23 al 24, y en esta columna el diferencial de valor del año 23 al año 24. Y aquí
tenemos esos cuatro principales flujos comerciales representados con sus respectivos valores para cada país. Los principales mercados de exportación para los principales exportadores de camarón el año pasado incluyen Ecuador, India, Vietnam, Indonesia, China y Tailandia, y también Argentina, aunque el camarón argentino es un camarón de pesca. Podemos ver, por ejemplo, que para Ecuador, obviamente el principal mercado para Ecuador fue China, seguido por América del Norte y la Unión Europea. Para la India, el mercado estadounidense es el más importante, igual que para Indonesia. Para China, el mercado de otros países asiáticos es el más importante, etcétera. Ok, pasemos a mirar las importaciones de camarón de los Estados Unidos. Primero que nada, esto es para todos los productos de mar. Los principales proveedores a los Estados Unidos son Canadá, Chile y la India. El principal proveedor es Canadá. Aquí pueden ver los valores en tonelaje y en dólares para el año pasado. El segundo, los productos principales de exportación de Canadá a los Estados Unidos son cangrejo, langosta y peces blancos. El segundo proveedor es Chile, esto es principalmente salmones. Y el tercer proveedor es la India, y esto es prácticamente muchísimo camarón, más de 300.000 toneladas. Es importante mencionar que este flujo comercial de Canadá a los Estados Unidos es el segundo flujo comercial más importante del mundo, cerca de 3,9 billones de dólares el año pasado. Las importaciones de camarón a los Estados Unidos han venido bajando en años recientes por diversas razones. Aquí pueden ver los estimados del tonelaje. Y para este año se estima que continúe bajando un poco, llegando quizás a unas 750.000 toneladas. Como vemos, las importaciones a Estados Unidos cayeron en agosto. Podemos ver algunos datos, los números aquí, ¿verdad? 546.000 toneladas, que todavía eran 14% más interanual, con un valor de más de 4,5 millones de dólares. Pero esto entra ya también en el tema de los aranceles. La tabla arriba a la derecha, esta tabla y en esta columna, muestra los aranceles pagados hasta agosto por varios de los principales eh, exportadores de camarón en los Estados Unidos. Y pueden ver los valores, ¿verdad? Por ejemplo, la India en agosto pagó casi 23 millones de dólares en aranceles. Ecuador pagó más de 13,6 millones de dólares, y así. Y ahí en la tabla abajo a la derecha, en esta tabla aquí, podemos ver los aranceles totales pagados de abril a agosto. Y podemos ver que llegamos a una cantidad que suma más de 200 millones de dólares en aranceles entre estos meses. Como otro dato de interés, les comento que lamentablemente el consumo de camarón per cápita en los Estados Unidos el año pasado cayó por debajo de 5 libras, después de varios años que estaba superando esas 5 libras por persona. Y hay diversas causas que podemos discutir en su momento. Eh, Otro dato importante del mercado americano es que aproximadamente la mitad, como dice aquí, 51,8%, la mitad de los camarones que importamos llegan ahora en formatos pelados. Y esto representa un cambio o una evolución estructural que muestra hasta qué punto hemos cambiado las preferencias del consumidor. Se han desplazado hacia más comodidad y se ha alejado de los camarones tradicionales a granel o sin procesar. Desde el punto de vista de mercados, las ventas de mariscos en septiembre bajaron un poco y se reporta una leve mejoría en octubre. Pero algo que es preocupante es que los precios de camarones están aumentando. Para septiembre aumentaron más de un 12%, llegando a cerca de 9 dólares por libra. En los primeros meses de este año, con la amenaza de los aranceles, muchos países exportadores mandaron por adelante todo el camarón que podía para tener inventarios en los Estados Unidos que no estuvieran sujetos a los aranceles. Ese depósito de camarones que llegaron antes de la entrada de los aranceles, ¿verdad? Se está acabando,
y por consiguiente el camarón que está llegando y que se está vendiendo es un camarón que ya está pagando aranceles y esto por supuesto redunda o tiene como consecuencia el aumento de los precios de camarón. Ok, suficiente de los Estados Unidos. Pasemos ahora a las importaciones de camarón de la Unión Europea. Primero que nada, esta figura muestra todas las importaciones de todos los productos de mar de la Unión Europea para el año pasado. El principal exportador es Noruega, ¿verdad? Salmones a la Unión Europea. El segundo exportador es China, principalmente productos procesados, perdón, de peces, de varios tipos de peces. Y el tercer exportador el año pasado fue Ecuador, básicamente camarón, más de 427.000 toneladas. Noruega, am, la Unión Europea es el principal flujo comercial, como dice aquí, de productos de mar del mundo, más de 10.000 millones de euros el año pasado. Las importaciones de camarón el mes pasado se enfriaron un poco, pero aún mantienen un fuerte crecimiento del 18% relativo a los primeros 9 meses del año pasado. Y como dice aquí, alcanzaron a septiembre unas 332.000 toneladas y con un aumento interanual de un 18%. Y aquí tienen una lista de los principales proveedores a la Unión Europea. Cabe mencionar, por ejemplo, Ecuador ha aumentado sus exportaciones en un 36%, la India en un 28%, Vietnam un 14% y Bangladesh un 29%. Venezuela ha disminuido sus exportaciones a la Unión Europea en más del 50% por razones que no voy a discutir. En fin. España y Francia son los principales importadores de camarones a la Unión Europea. Esta tabla o estas figuras muestran las importaciones a septiembre, que aumentaron un 1%, o disminuyeron, perdón, un 1%, disminuyeron levemente en volumen, pero con un valor de un 4% más alto. Ecuador es el principal proveedor de camarón a España. Podemos ver que del año pasado a este año sus exportaciones aumentaron un 20%. El camarón argentino, que es camarón de pesca, bajó en un 40% a septiembre y el camarón exportado a China subió en un 6%. Y Francia, que es un mercado un poco más pequeño, tengo los datos solo hasta julio, muestra un aumento de un 19% en volumen y un aumento de un 20% en valor. Ecuador también es el principal proveedor de camarón de Francia, pero ven el aumento del año pasado a este año, más de 60%. Aumentaron las exportaciones de camarón de Ecuador a Francia, las exportaciones de la India a Francia en un 12% y las de Venezuela cayeron, como mencioné anteriormente. Pasando a las importaciones de China, ¿verdad? De nuevo, esta lámina es para todos los productos de mar. Los principales proveedores son Ecuador, seguido por Rusia y Vietnam. Prácticamente todas estas exportaciones, ¿verdad?, son de camarón, más de 750.000 toneladas. De Rusia a China es principalmente cangrejos y peces blancos. Y de Vietnam a China una gran diversidad de productos, incluyendo bastante camarón. Las importaciones de camarón a China han estado bajando en los últimos años. Particularmente se muestra aquí los datos para el primer semestre. Para el mes de octubre, las importaciones de camarón ecuatoriano a China bajaron. Están bastante lejos, o van a estar bastante lejos este año de ese millón de toneladas que importaron hace algunos años. Podemos ver que para el mes de octubre, estos son los principales proveedores de camarón y el volumen acumulado, ¿verdad? Hasta octubre es de 746.000 toneladas. Es decir, China está importando menos camarón
Y esto tiene varias razones. Una es la que mencioné antes. China está produciendo más camarón, pero también está consumiendo un poco menos de camarón según reportes recientes. Y pasando al otro mercado importante, que es Japón, el consumo per cápita de todos los productos de mar en Japón eh, sigue cayendo como se muestra aquí, ¿verdad? Ha venido cayendo por muchos años. El consumo per cápita en el año 22 fue de apenas 22 kilogramos, es un mínimo histórico. En los años 60 en Japón se consumían más de 60 kilogramos per cápita. Esta disminución del consumo se debe en parte a los precios, ¿verdad? Pero se debe en buena parte a lo que muestra esta gráfica, que es básicamente que las nuevas generaciones están occidentalizando sus dietas al consumo de más carne, cerdo y pollo y disminuyendo su consumo de productos de mar. Para este año se anticipa que Japón importe unas 220.000 toneladas de camarón. Bien, eso es la parte de producción y de mercado. La siguiente sección que quiero discutir es la de los retos a nuestra industria, ¿verdad? Y aquí vemos una lista de muchos retos para la industria acuícola en general, pero la mayoría, si no todos de estos retos también aplica a nuestra industria del camarón cultivado en un mayor o menor grado. Tenemos situaciones macro, ¿verdad? La situación económica financiera mundial, el eterno tema de las enfermedades, de los costos de producción, nuevos temas quizás como el bienestar animal y las regulaciones, eh, dilución de muchos, cultivamos demasiadas especies. ¿Por qué cultivamos más de 400 especies acuáticas? ¿Cuántas especies de aves de corral y de cerdos producimos? En fin, miremos algunos de estos retos en más detalle, comenzando con las enfermedades, que es probablemente el reto más importante por su muy fuerte impacto económico. Y en esta lámina, que tiene algunos años, del doctor Andy Shin de Asia, podemos ver el impacto de varios patógenos virales, particularmente para el camarón y el síndrome de mancha blanca, ¿verdad? El doctor Shin reportaba que del año 13 al 18 las pérdidas acumuladas por mancha blanca sumaban unos 15.000 millones de dólares. Y si miramos los patógenos bacterianos, pues vemos una situación similar con el vibrio parahemolítico, el AHPND o el síndrome de la mortalidad temprana. El doctor Shin estimaba que en la década anterior al 2018 las enfermedades habían causado pérdidas de al menos 45.000 millones de dólares a nivel global, ¿verdad? Esta lámina muestra un resumen de las principales enfermedades del camarón cultivado, sus impactos globales, algunas medidas de prevención y tratamiento y los costos económicos anuales estimados. Aquí en esta columna tenemos las principales enfermedades que afectan el camarón cultivado, descripción, síntomas, los países más afectados, medidas de prevención, tratamiento y muy particularmente los costos estimados. Para la mancha blanca, se estima entre 1 y 2.000 millones de dólares anuales en pérdidas para el síndrome de Taura hasta su momento, ¿verdad? Entre 500 y 1.000 millones. Asimismo, el virus de la cabeza amarilla, etcétera, etcétera. Y podemos ver el patógeno que está de moda, que es el microsporidio EHP. Se calcula que tiene un impacto económico anual de entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. En la India en particular, en solo un año se reportaron pérdidas debidas al EHP de más de un billón de dólares. ¿Ok? El siguiente tema o el siguiente reto importante es el de los ingredientes de los alimentos. La producción acuícola está aumentando, va a seguir aumentando significativamente y esto obviamente crea la necesidad de más ingredientes. La FAO reportó hace un par de años que se espera un crecimiento de un 35% en la producción acuícola mundial en los próximos 4 o 5 años y también ha reportado que la acuacultura de especies alimentadas está creciendo
mucho más fuertemente que la producción de las especies no alimentadas, por ejemplo, especies filtradoras que no se alimentan. Y con estas proyecciones de crecimiento de la industria acuícola y de sus necesidades de alimento, ciertamente podemos ver que va a hacer falta o vamos a necesitar mayor producción, mayor generación de ingredientes. Otro tema importante son los temas de certificación. Otro reto importante son los temas actuales de certificación, principalmente el del bienestar animal, el de la huella de carbono y el de los ingredientes de los alimentos. Dentro del bienestar animal tenemos lo que se llama un sacrificio más humanitario, incluye varios métodos que se muestran aquí, y tenemos dentro del tema de bienestar animal el tema muy importante para nosotros de la ablación de las camarones hembras. Eh, Mirando esto con más detenimiento, la Global Seafood Alliance, que es el programa de certificación BAP de las mejores prácticas acuícolas, reportó recientemente que su programa de certificación BAP va a requerir que todos los productores de camarones certificados por BAP terminen o pongan fin a la ablación del pedúnculo ocular de las hembras para fines del año 2030. Esta y otras regulaciones vienen y vienen fuertemente. El otro reto importante desde el punto de vista de certificación es el de la producción responsable de ingredientes. Y como pueden ver aquí, estándares de certificación que ya están aprobados o están en desarrollo contemplan un mayor control del impacto ambiental de la producción de ingredientes para los alimentos acuícolas. En particular, para los ingredientes marinos, estos deben estar 100% certificados y ser de origen responsable. Para los ingredientes a base de soya, deben estar, deben estar 100% certificados y ser de origen responsable, y al igual que los ingredientes marinos, pero además estar libres de deforestación. Esto tiene que ver con Brasil. Y para la huella de carbono de los alimentos no debe superar los límites máximos que ya están establecidos o van a ser establecidos por especie, y queda esto por definir. Y por ejemplo, el estándar de alimentos de la ASC requiere una reducción de los impactos ambientales, de la huella de carbono y impactos sobre la biodiversidad. El tema de la decarbonización, esto sigue siendo la huella de carbono, es un tema que viene y viene muy fuertemente. Básicamente esto involucra la huella de carbono de todas las operaciones acuícolas y de toda la cadena de valor de nuestra industria hasta el mercado. Para mí, esto va a ser un requerimiento importante de certificación en un futuro no muy lejano, y de hecho ya hay empresas de balanceado, como muestra este ejemplo aquí, que ya están reportando y certificando su impacto de huella de carbono en la producción de sus alimentos acuícolas. Ok, otro reto importante al crecer la industria es el dinero necesario, la inversión estimada para llevar la industria a los niveles necesarios para que produzcan los productos acuícolas o de mar que necesitamos. Se ha estimado en 55 mil millones de dólares. ¿De dónde van a venir estas inversiones? ¿Verdad? Es una pregunta que hay que hacerse. Y también es muy importante considerar qué piensan los inversionistas sobre nuestra industria. ¿Ok? Otro tema importante es el tema del clima y sus cambios, otro reto importante. Por ejemplo, los impactos típicos del fenómeno llamado el Niño o la Niña. En este momento estamos entrando en un periodo de la Niña, y pueden ver en esta lámina los impactos, ¿verdad? En verde son zonas o regiones donde va a estar más húmedo, va a llover más, y en marrón, café, es donde va a estar bajo condiciones de sequía un poco más fuertes. Y pueden ver que para las regiones camaroneras de México, por ejemplo, se anticipa que va a haber una sequía fuerte debido a la niña que está comenzando. Eh, Todos estos son fenómenos que tienen que ver con el calentamiento o enfriamiento del Pacífico Central, y esto afecta fuertemente el clima a nivel global.
Y aquí pueden ver algunas proyecciones del clima global y regional desde noviembre en curso hasta finales del año que viene. Y pueden ver que para la costa del Pacífico de México se anticipa que esté más seco y cálido en general. Ok. El tema de los aranceles lo he tocado muy por encima, no quiero ahondar. Ciertamente ha creado situaciones que favorecen a ciertos países. Por ejemplo, Ecuador es un beneficiario potencial de esta situación porque tiene un arancel menor que el de su competencia por el mercado americano. Este es el caso del camarón. Otros países que se benefician, no camaroneros, pero por ejemplo Chile, sus exportaciones de salmón a los Estados Unidos pueden verse beneficiadas comparando o compitiendo con Noruega, porque el arancel de base de Chile es de 10% y el de Noruega es de 15% en este momento. En fin, lo importante aquí que quiero que se lleven, ¿verdad? Es que lo que hemos visto en todo este tema de los aranceles, para mí es solo el punto de partida inicial, no es el estado final. Los aranceles, como están planteados para muchos países, no funcionan, no son viables. Sabemos que hay muchas negociaciones en curso con muchos países, ¿verdad? Y estamos ciertamente ante cambios potencialmente significativos en nuestra industria y en el comercio mundial de productos del mar, ¿verdad? Voy a saltarme esta tabla, que son los aranceles sobre todos los productos de mar, y vamos a mirar la tabla de los aranceles ya solo sobre camarón. En esta columna tenemos los países más afectados con su arancel recíproco, ¿verdad? India, Ecuador, etcétera. Eh, el antidumping, ¿verdad? Y las medidas compensatorias o CBD. Y eventualmente llegamos a un total en este momento para la India de 34%. Esto no es viable. Ecuador 19% en total. Vietnam 75%, absolutamente no es viable, ¿verdad? Indonesia y Tailandia tampoco, y China ciertamente tampoco. Cuando hice esta búsqueda de información, me arrojó este 10% para México, pero ciertamente con el tratado comercial que tenemos entre los tres países de Norteamérica, esto no lo veo que vaya a ocurrir. Eh, Dentro de todo este tema de los aranceles, ¿verdad? En estas dos tablas podemos ver aquí arriba, ¿verdad? Los 10 productos importados de mariscos más tarificados para agosto. El primero es el camarón de la India, que ha pagado casi 23 millones de dólares en aranceles para agosto, seguido por salmón, tilapia y otros. Y si miramos los aranceles aplicados a todos los mariscos importados a Estados Unidos de abril a agosto, estamos mirando casi 885 mil millones de dólares. Ok, hay que mirar las cosas de una manera global también. Esta es información del último reporte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que habla que el entorno general de la economía global sigue siendo volátil. Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere un poco el año que viene y ciertas economías sí van a avanzar, pero buena noticia es que la inflación aparentemente está disminuyendo. Si miramos esta información un poco más ya por regiones, esta es la economía mundial del 25 al 26, un descenso de un punto decimal, las economías avanzadas igual, y lo que llaman las economías emergentes en desarrollo, un pequeño descenso. Y ya más desglosado, podemos ver los datos para Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿verdad? América Latina y el Caribe, un pequeño descenso, Oriente Medio y África, un pequeño aumento, etcétera. Y en esta tabla del lado derecho podemos ver los estimados del año 24, 25 y 26 para los Estados Unidos, Europa, Japón, economías emergentes como India y China, y para nuestra región, Brasil, se estima un descenso de 2,4 a 1,9, pero para México se anticipa un aumento de 0,5%. Bien, lo importante aquí, perdón, que creo que esta lámina muestra, es que si miramos los estimados de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, o GDP, del año 25
al año 30, estimado del Banco Mundial, mientras más oscuro el color, más va a crecer. Aquí pueden ver los datos, los números porcentuales, ¿verdad? Y vemos que los mercados grandes consumidores de camarón, como los Estados Unidos, como Europa, ¿verdad? No se está anticipando un crecimiento muy significativo. Se anticipa un crecimiento de un cero, de menor del 3%. ¿Ok? Eh, Otro reto importante de nuestra industria es que competimos por el espacio en el plato con otras industrias cárnicas terrestres y donde los precios son un factor muy importante. Bien, eso es lo que tengo desde el punto de vista de retos. Pasando ahorita rápidamente a la parte final, que son las perspectivas de la industria, ¿verdad? De nuevo, una lista de las perspectivas que yo veo importantes a mediano plazo para la industria acuícola en general, y la mayoría de estas perspectivas aplican también a nuestra industria del camarón cultivado en algún grado. Entonces, bueno, miremos algunas de estas perspectivas. Para discutirlas, a mí me gusta que se consideren dos preguntas, y esta es la primera. La primera pregunta desde el punto de vista de perspectiva es si podemos producir mejores animales. Y la respuesta obviamente es sí. Tenemos una serie de herramientas de cría selectiva, de mejoramiento genético, las ciencias ómicas y otras tecnologías que nos permiten un mejoramiento significativo y continuo de nuestros animales. Para las ciencias ómicas, ¿verdad? Bueno, primero que nada, sabemos que nuestra industria se ha beneficiado mucho de la selección genómica. Esto ha sido la base de las líneas mejoradas de camarón en todo el mundo. Pero hay otras ciencias ómicas. Por ejemplo, eh, primero que nada, las ciencias ómicas, que aquí las pueden ver en inglés, ¿verdad? Nos permiten entender mejor cómo funcionan los organismos y lo más importante es cómo modificarlos. Hay otras ciencias ómicas que apenas hemos empezado a utilizar, son estas que se muestran aquí, ¿verdad? Y otras. Por ejemplo, la nutrigenómica, que nos permite a través de la nutrición o nos puede permitir activar o desactivar genes o conjuntos de genes para los cuales conocemos sus efectos, sus acciones. Y en esta tabla hay un resumen de cómo las ciencias ómicas pueden contribuir a la producción sostenible de camarón cultivado. Tenemos el área de aplicación, la tecnología ómica principal, los beneficios para nuestra industria, con ejemplos concretos y referencias claves. Asimismo, tenemos otro ejemplo, otra perspectiva, es el tema de la edición del genoma. Hay varias tecnologías de edición de genoma, CRISPR y Talent y otras, ¿verdad? Que básicamente funcionan como un editor o corrector de texto en un documento de Word. Cuando usted escribe un documento utilizando el programa Word y hace un error ortográfico, usted puede borrar ese error y lo corrige. Pues estas tecnologías como CRISPR le permiten editar el genoma de un animal después de conocer su genoma, y esto es básicamente posible con cualquier especie hoy en día, editar ese genoma como si fuera un documento de texto. Se pueden remover o cambiar los contenidos genéticos, agregarle información adicional. Son técnicas muy poderosas con un enorme potencial. Y en esta tabla, ¿verdad? Se resumen algunas de estas técnicas de edición del genoma específicamente para camarón, ¿verdad? Podemos ver algunos de los objetivos, ¿verdad? Los genes editados, etcétera, el resultado fenotípico logrado, dónde estamos en este momento y algunas referencias clave. Siguiendo con este tema de la edición del genoma, no tengo a la mano un ejemplo de camarón, pero sí tengo este de tilapia, donde esta empresa en Brasil, Brazilian Fish, ha utilizado la edición genómica para mejorar el crecimiento de sus tilapias, perdón, de sus tilapias. Y como pueden ver del lado izquierdo, ¿verdad? Estas tilapias son del mismo desove, son hermanas, y pueden ver cómo el animal genéticamente editado a la derecha, ¿verdad? Es mucho más grande, más gordo, contra su hermana que no ha sido editada. Se puede observar un aumento notable del crecimiento, de eficiencia del alimento y el rendimiento del filete. Y esta es una tecnología que ya se está utilizando en otras industrias. Por ejemplo, en la FDA en los Estados Unidos aprobó en mayo los primeros cerdos editados con la
tecnología de edición de genoma de CRISPR para consumo humano, ¿verdad? Ok, la segunda pregunta que me gusta considerar cuando hablo de perspectivas es esta. ¿Esos animales mejorados los podemos producir mejor? Y la respuesta es también un sí rotundo. Hay muchas áreas de mejoramiento potencial de la producción. Aquí se listan muy pocas, ¿verdad? Hay muchas más. Pero quisiera enfocarme a cómo algunas de las nuevas tecnologías emergentes en varias ciencias pueden contribuir a la producción, eficiencia y sostenibilidad de nuestra industria. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos varias de estas categorías tecnológicas. Y muestra cómo nuevas tecnologías emergentes en varias ciencias pueden contribuir a la producción, eficiencia y sostenibilidad de nuestra industria. Aquí tenemos la categoría de la tecnología emergente principal, el beneficio de esa tecnología con ejemplos concretos y las referencias clave para ese mejoramiento. Tenemos también tecnologías novedosas de producción, eh, como muestra esta lámina, no voy a discutirla en mucho detalle. Pasando a los alimentos balanceados, en esta tabla se resumen los principales ingredientes para alimentos acuícolas de camarón, los volúmenes de producción actuales y necesidades proyectadas hasta el año 2035, beneficios, problemas y perspectivas. Y podemos ver los principales ingredientes, ¿verdad? Harina y aceite de pescado con su producción actual, ¿verdad? Subproductos cárnicos, aquí tenemos la soya, procesamiento de marisco, etcétera, etcétera. Y podemos ver las proyecciones al año 35. Por muchos años la producción de harina y aceite de pescado estaba estancada, 5 millones de harina, 1 millón de toneladas métricas de aceite, ¿verdad? La harina de soya sí se anticipa un crecimiento muy fuerte de un 5% anual, un crecimiento fuerte también para los subproductos cárnicos terrestres y asimismo para otras harinas, otros ingredientes, sus principales beneficios, problemas y referencias claves. Para los ingredientes novedosos, esta tabla resume, ¿verdad? Para los ingredientes novedosos para alimentos acuícolas, volúmenes de producción proyectados hasta el 2035, etcétera, etcétera. Y podemos ver algunos de los ingredientes novedosos. El que hace más ruido en este momento son las proteínas de insectos, particularmente de la mosca soldado negra, ¿verdad? Tenemos información sobre los productores principales, los volúmenes actuales, volúmenes proyectados al 2035, beneficios, problemas, perspectivas y algunas referencias clave, ¿verdad? El problema de estos ingredientes, ¿verdad? No es, el problema con muchos de estos ingredientes es que no hay suficiente cantidad, no se produce suficiente cantidad. Pero todos estos ingredientes novedosos vienen y vienen muy fuertemente. Este es un ejemplo de una publicación de hoy, ¿verdad? Donde se muestra, ¿verdad? Este es un ejemplo de harina de insectos de una empresa de alimentos balanceados en Vietnam que se asoció con un productor de proteínas de insectos, ¿verdad? Este es como digo, este es un reporte de apenas hoy, ¿verdad? Hay otros reportes de la incorporación de harina de mosca soldado negra en otros productos que ya se están comercializando. Por ejemplo, eh, hay productores de truchas en Francia que ya utilizan harina de insecto en sus alimentos y de hecho hasta reportan esto en las etiquetas de sus empaques. Es muy importante recordar que la mayoría de estos nuevos ingredientes, ¿verdad? No vienen a reemplazar, sino vienen a complementar. No reemplazan, sino que complementan a los principales ingredientes que provienen de la agricultura, como la soya y el trigo, que no van a ser reemplazados, pero pueden ser complementados. Definitivamente vienen nuevos ingredientes. Es cuestión de que estas nuevas industrias de ingredientes novedosos lleguen a esa masa crítica de volumen y de producción y de precio de venta que satisfaga o llene los requerimientos de la industria. Okay, otro tema muy importante desde el punto de vista de las perspectivas es el de la incorporación de la inteligencia artificial, que ya está y va a continuar revolucionando a nuestra industria y a muchas otras. La inteligencia artificial es simplemente hacer que las máquinas aprendan y tomen decisiones ellas mismas, mirando y considerando los datos en lugar de solo seguir instrucciones rígidas de alguien que escribió un programa línea por línea. Junto con la computación cuántica, la inteligencia artificial nos va a permitir el manejo de una
cada vez más grande cantidad de información y datos pertinentes. ¿Quién no está ahogado en información hoy en día, verdad? Y en esta tabla se resume cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la producción, eficiencia y sostenibilidad de nuestra industria, diferentes áreas de aplicación, las tecnologías, el beneficio de la industria, con ejemplos concretos y referencias claves. Y cómo la inteligencia artificial puede eh, contribuir a la promoción, apoyo a la salud, prevención y tratamiento de enfermedades en nuestra industria, lo mismo el área de aplicación, beneficio principal, ejemplos concretos y referencias claves. Y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en la industria de los alimentos balanceados, varias áreas de aplicación, ¿verdad? Con sus beneficios, ejemplos concretos y referencias clave. La nanotecnología es la última tecnología novedosa que quiero discutir. Es básicamente la manipulación de la materia a escala casi atómica, como dice aquí, para producir nuevas estructuras materiales y dispositivos. Y de este lado pueden ver cómo la nanotecnología puede influir o impactar o ayudar o apoyar a muchas áreas de la industria acuícola, incluyendo la industria del camarón. Esta tabla resume cómo la nanotecnología nos puede ayudar con su área de aplicación y su beneficio principal, ejemplos y referencias. Okay. Y un tema importante, ¿verdad? Y para ya terminar, que es crítico para nuestra industria, es aumentar la demanda por nuestros camarones y su competitividad, porque competimos con otras industrias cárnicas terrestres que son muy fuertes. Pero tenemos una gran historia que contar y no siempre lo hacemos bien, ¿verdad? Hay mucha información negativa sobre nuestra industria, ¿verdad? Y aquí en esta tabla menciono algunos de los aspectos que se pueden considerar a la hora de promocionar nuestros productos, nuestros camarones. Sobre todo mirando a las nuevas generaciones más jóvenes que ya mandan en el mundo, son los consumidores más importantes y ellos tienen otra visión del presente y del futuro y ciertamente una conciencia ambiental y de salud diferente a la de otras generaciones anteriores. Aquí hay muchas otras cosas, muchas áreas que no tengo tiempo de comentar, por ejemplo, las energías alternativas, las comunicaciones y otras, pero quizás el mensaje más importante que quisiera dejarles es que el futuro de nuestra industria, al igual que para todo, es la innovación. Hay mucho espacio y necesidad de innovación en nuestra industria, ¿verdad? La innovación es eficiencia, ¿verdad? Y nuestra industria necesita de mucha más eficiencia en todos los componentes de su cadena de valor. Este es un ejemplo, ¿verdad? Eh, la innovación no implica un producto o técnica novedosa que se merezca ganar un premio Nobel. Hay muchas ideas muy sencillas, pero que pueden tener un impacto muy significativo en lo que hacemos, ¿verdad? En este ejemplo, ¿verdad? Mejora la eficiencia de almacenaje y transporte de estas sandías. Son cuadradas, son mucho más eficientes en el uso del volumen y del espacio. No son modificadas genéticamente, solo son producidas en cajas que las fuerzan a tomar esa forma a medida que van creciendo. ¿Ok? Um, y con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Les deseo mucho éxito al evento con Aqua y futuros eventos con Aqua y a todos ustedes en todas sus actividades y por favor reciban un saludo muy cordial. Gracias.